Hola, estás sobre una roca flotando en el espacio. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Hace unos 4.500 millones de años, la Tierra era una enorme bola de roca ardiente, golpeada constantemente por más rocas procedentes del espacio. Y aquí viene un dato curioso. Muchas de esas rocas probablemente contenían agua. Con el calor, esa agua se convirtió en vapor. Después, la Tierra empezó a enfriarse. Comenzó a llover durante muchísimo tiempo y gran parte de la superficie quedó cubierta por agua. En el fondo de esos primeros océanos aparecieron estructuras como las fuentes hidrotermales, extremadamente calientes y llenas de sustancias químicas capaces de producir moléculas muy interesantes. Y aquí empieza la biología. La biología es el estudio de la vida, aunque, en el fondo, gran parte de ella es química con otro nombre. Tú y yo somos básicamente enormes conjuntos de moléculas capaces de moverse, pensar y hacer sonidos. Los carbohidratos proporcionan energía rápida. Los lípidos almacenan energía a largo plazo y forman membranas. Las proteínas construyen tejidos y realizan una enorme cantidad de funciones. Y los ácidos nucleicos almacenan la información genética. Para que todas las reacciones químicas de un organismo ocurran a una velocidad útil, existen las enzimas. Son proteínas especiales que actúan como catalizadores, es decir, aceleran determinadas reacciones químicas. Por ejemplo, la lactasa descompone la lactosa, el azúcar presente en la leche. Pero entonces surge una pregunta: ¿qué es exactamente la vida? No existe una definición perfecta, pero resulta evidente que un gato es diferente de una roca. El gato obtiene energía de los alimentos, crece, se desarrolla, puede reproducirse y responde a su entorno. La roca, no. Además, todos los seres vivos conocidos están formados por células. Hay dos grandes tipos: procariotas y eucariotas. Las células eucariotas tienen estructuras internas rodeadas por membranas, como el núcleo, donde se encuentra el ADN. Las procariotas no poseen ese tipo de orgánulos, y su ADN se encuentra libre en el interior de la célula. Por eso, los procariotas son organismos unicelulares como las bacterias y las arqueas, mientras que los eucariotas pueden formar organismos mucho más complejos, como protistas, hongos, plantas y animales. Para ordenar toda esta diversidad, usamos la clasificación biológica y nombres científicos formados por género y especie. Algo que todos los organismos necesitan es la homeostasis, es decir, mantener estables ciertas condiciones internas. Si tienes calor, sudas. Si tienes frío, tiemblas. Las células hacen algo parecido controlando la concentración de diferentes sustancias. Las enzimas, por ejemplo, solo funcionan correctamente dentro de ciertos rangos de temperatura y pH. Si el entorno cambia demasiado, pueden perder su forma y dejar de funcionar. La membrana celular ayuda a controlar todo esto. Está formada por una doble capa de fosfolípidos. Estas moléculas tienen una cabeza polar y una cola no polar. Gracias a esta estructura, moléculas pequeñas como el agua o el oxígeno pueden atravesarla con relativa facilidad, mientras que otras sustancias necesitan canales especiales. Así, la célula controla lo que entra y lo que sale. Las partículas tienden a desplazarse desde una zona de mayor concentración hacia otra de menor concentración. Ese proceso se llama difusión. En el caso del agua, también puede moverse hacia una zona con mayor concentración de solutos. Por eso beber demasiada agua salada es una pésima idea. El exceso de sal puede extraer agua de las células y deshidratarte. La difusión ocurre de forma espontánea, pero una célula también puede mover sustancias en contra de su gradiente utilizando energía. Esa energía suele provenir del ATP, o trifosfato de adenosina. Al romper determinados enlaces entre sus grupos fosfato, se libera energía utilizable. Prácticamente todas las células necesitan producir ATP. Una de las formas principales es la respiración celular, que en las células eucariotas ocurre principalmente en las mitocondrias. En presencia de oxígeno, la glucosa se transforma en agua, dióxido de carbono y ATP. Los humanos somos heterótrofos. Obtenemos la glucosa a partir de los alimentos. Las plantas, en cambio, son autótrofas. Fabrican su propia glucosa mediante la fotosíntesis. Sus células contienen cloroplastos con clorofila,
un pigmento que absorbe principalmente luz roja y azul y refleja luz verde. Por eso muchas plantas se ven verdes. La energía luminosa se utiliza para producir compuestos que finalmente permiten fabricar glucosa y liberar oxígeno. En resumen, una vez que tienes glucosa, ya venga de los alimentos o de la fotosíntesis, puedes obtener energía en forma de ATP, y químicamente, el ATP es un nucleótido. Los nucleótidos también son las piezas que forman el ADN, el ácido desoxirribonucleico. El ADN está compuesto por dos cadenas de nucleótidos. Cada nucleótido contiene un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Hay 4 bases principales: adenina, timina, citosina y guanina. La adenina se empareja con la timina y la citosina con la guanina. Estos pares ayudan a mantener unidas las dos cadenas. Pero lo realmente importante es el orden de esas bases. Un gen es una región del ADN que contiene instrucciones para producir una molécula funcional, muchas veces una proteína. Las proteínas son esenciales porque transportan sustancias, actúan como enzimas y contribuyen a determinar características del organismo. Por ejemplo, el color de los ojos está relacionado con la cantidad y distribución de melanina en el iris, controlada por varios genes. El problema es que el ADN está dentro del núcleo, mientras que las proteínas se fabrican en los ribosomas. Para llevar la información de un lugar a otro, aparece el ARN. El ARN suele tener una sola cadena. Utiliza ribosa en lugar de desoxirribosa y uracilo en lugar de timina. Cuando una célula necesita utilizar la información de un gen, una enzima llamada ARN polimerasa copia esa región y produce una molécula de ARN mensajero. Este proceso se llama transcripción. El ARN mensajero sale del núcleo y llega a un ribosoma. Allí comienza la traducción. La secuencia se lee en grupos de 3 bases llamados codones, y cada codón corresponde a un aminoácido específico. Los aminoácidos son transportados por moléculas de ARN de transferencia. El ribosoma va leyendo los codones y uniendo aminoácidos uno tras otro hasta formar una cadena polipeptídica que después se pliega hasta convertirse en una proteína funcional. Dicho de forma sencilla, la información del ADN se copia en ARN y esa información se utiliza para construir proteínas. Tu genoma contiene alrededor de 20.000 genes que codifican proteínas, pero esas regiones representan solo una pequeña parte de todo tu ADN. Además, casi todas las células de tu cuerpo contienen prácticamente el mismo código genético, aunque no utilizan los mismos genes. Una célula del cerebro activa conjuntos de genes diferentes a los de una célula del estómago. Y aquí aparece otro dato sorprendente. Si estiraras todo el ADN de una sola célula humana, mediría aproximadamente 2 metros. ¿Cómo cabe dentro de un núcleo microscópico? Porque el ADN se enrolla alrededor de proteínas llamadas histonas. Después se compacta en cromatina. Y cuando la célula va a dividirse, puede condensarse aún más formando cromosomas. En los seres humanos, hay 23 pares de cromosomas en la mayoría de las células del cuerpo. Una copia de cada par procede de la madre y la otra del padre. Los cromosomas de un mismo par suelen contener los mismos genes en las mismas posiciones, pero pueden llevar versiones distintas de esos genes. Esas versiones se llaman alelos. Para muchos genes tienes 2 alelos, uno heredado de cada progenitor. Algunos alelos pueden ser dominantes y otros recesivos. En modelos genéticos simples, un alelo dominante puede expresarse aunque solo exista una copia, mientras que un rasgo recesivo suele necesitar 2 copias. Por eso 2 padres con un rasgo dominante pueden tener un hijo con un rasgo recesivo si ambos portan una copia recesiva. Pero la genética real muchas veces es más compleja. Existe dominancia incompleta, donde el resultado puede ser intermedio, y codominancia, donde se expresan 2 variantes al mismo tiempo. También existen los cromosomas sexuales. En el modelo humano típico, las mujeres tienen 2 cromosomas X, y los hombres un X y un Y. Como el cromosoma Y es mucho más pequeño, algunos genes presentes en el X no tienen una copia equivalente en el Y. Por eso ciertos rasgos recesivos ligados al cromosoma X, como algunas formas de daltonismo,
Aparecen con mayor frecuencia en hombres. Para que los genes pasen de una célula a otra, las células tienen que dividirse. Hay dos procesos principales: mitosis y meiosis. La mitosis produce células corporales casi idénticas y permite crecer y reparar tejidos. Antes de dividirse, la célula copia su ADN. Los cromosomas duplicados forman dos cromátidas hermanas que luego se separan, produciendo dos células hijas con el mismo número de cromosomas. La meiosis sirve para producir gametos, es decir, espermatozoides y óvulos. Empieza con una célula diploide, pero después de copiar el ADN, los cromosomas homólogos pueden intercambiar fragmentos en un proceso llamado entrecruzamiento. Después ocurren dos divisiones y se producen 4 células haploides genéticamente diferentes. Esto permite que, cuando dos gametos se fusionan y forman un cigoto, se recupere el número normal de cromosomas. La división celular es solo una parte del ciclo celular. La mayor parte del tiempo la célula permanece en interfase, donde crece, realiza sus funciones y copia su ADN. El ciclo incluye puntos de control regulados por proteínas como P53 y las ciclinas. Si una célula presenta daños graves, puede intentar repararlos o activar un proceso de muerte celular programada llamado apoptosis. El problema aparece cuando una célula deja de responder correctamente a estos controles y comienza a dividirse sin límite. Eso es una de las características fundamentales del cáncer. Muchas veces este comportamiento está relacionado con mutaciones, cambios en la secuencia del ADN. Durante la replicación puede cambiarse, eliminarse o añadirse una base. También pueden producirse alteraciones mucho mayores en los cromosomas, donde fragmentos enteros se duplican, se pierden, se invierten o cambian de posición. Un ejemplo conocido es la presencia de una copia adicional del cromosoma 21, lo que produce el síndrome de Down. Las mutaciones no siempre son perjudiciales. Algunas son neutras y otras pueden resultar beneficiosas. Imagina una población de saltamontes amarillos viviendo entre hierba verde. Si aparece una mutación que vuelve verdes a algunos individuos, estos podrían camuflarse mejor y ser capturados con menor frecuencia. Si sobreviven más y tienen más descendencia, con el tiempo, el rasgo puede hacerse más común. Eso es selección natural, uno de los mecanismos fundamentales de la evolución. Los individuos mejor adaptados a un entorno tienden, en promedio, a dejar más descendencia, transmitiendo las características heredables que les dieron ventaja. Pero la adaptación también puede complicarnos la vida. Las bacterias, por ejemplo, pueden evolucionar resistencia a los antibióticos. Si una mutación permite que una bacteria sobreviva a un medicamento, esa bacteria puede reproducirse y hacer que la resistencia se vuelva más común. Y ya que hablamos de bacterias, conviene aclarar algo. Las bacterias y los virus no son lo mismo. Las bacterias son organismos procariotas formados por una sola célula y pueden reproducirse por sí mismas. Muchas infecciones bacterianas pueden tratarse con antibióticos. Los virus, en cambio, no están formados por células y solo pueden reproducirse utilizando una célula huésped. Por eso no se tratan con antibióticos. Además, no todas las bacterias son malas. Tu intestino alberga enormes comunidades de bacterias que viven en simbiosis contigo y participan en procesos como la digestión. Y hablando del cuerpo humano, estamos formados por muchos sistemas de órganos que trabajan juntos. Uno de los más fascinantes es el sistema nervioso. Los nervios se conectan con la médula espinal y el cerebro y están formados por células llamadas neuronas. Las neuronas transmiten señales eléctricas a lo largo de una prolongación llamada axón. Todo lo que ves, piensas y sientes depende, en parte, de señales que viajan por estas redes. Estas señales se llaman potenciales de acción. Cuando una neurona está en reposo, el interior del axón es más negativo que el exterior debido a una distribución desigual de iones. El potencial de membrana es de aproximadamente menos 70 milivoltios. Cuando llega un estímulo suficientemente fuerte y el potencial supera un umbral cercano a menos 55 milivoltios, se dispara un potencial de acción. Se abren canales iónicos y cambia rápidamente la distribución de cargas. Esa zona de la membrana se despolariza y provoca que los canales cercanos también se abran. Así se crea una reacción en cadena que propaga la señal por el axón. Algunas neuronas están recubiertas por mielina, una capa aislante que deja pequeños espacios llamados nodos de Rambier.
En esos axones, la señal parece saltar de un nodo al siguiente y viaja mucho más rápido. Al final del axón, la señal eléctrica llega a una terminal. Entre una neurona y la siguiente existe un pequeño espacio llamado sinapsis. Allí se liberan neurotransmisores, sustancias químicas que cruzan el espacio y se unen a receptores de la siguiente célula. Dependiendo del neurotransmisor y del receptor, pueden aumentar o reducir la probabilidad de que la siguiente neurona genere otro potencial de acción. Y así, mediante moléculas, células, genes, energía y señales eléctricas, una enorme red de procesos químicos termina produciendo algo tan complejo como un organismo vivo capaz de mirar el universo y preguntarse cómo llegó hasta aquí.